Repito, Juan 6:63, antes de moverme al otro. Dice, el Espíritu es el que da vida, amén a eso. Luego dice, la carne para nada aprovecha, amén a eso. Luego ya nos metemos en algo más serio, ¿sí? Porque mucha gente dice, yo no he oído que Dios me diga nada. Y Dios no me ha dado sueños, Dios no me ha mostrado a mí con ningún varón, Dios a mí no me ha dicho que... Y ahí está, ¿verdad? Que Dios no me ha hablado. Bueno, pero hay la Escritura. Con la Escritura tú tienes para tener cuidado y mantenerte al margen como un hijo de Dios. Por eso dice, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, ¿por qué dice eso? Oigan bien, ¿por qué? Busquen conmigo Juan 12:48. Ahí mismo. Juan 12:48. Dice ahí, en 12:48, dice, el que me rechaza. ¿Habrá gente que rechace al Señor Jesús? Hoy en día, usted puede hablar de los musulmanes, usted puede hablar de los homosexuales, de las lesbianas, de los movimientos gay, usted puede hablar de Mahoma, usted puede hablar de todos, pero hay que usted hable de Jesús. Bueno, hay gente que lo rechaza. Dice Juan 12:48, el que me rechaza. Oigan bien lo que va a pasar con todos aquellos que lo rechazan. Dice, y no reciben mis palabras. Ahí se está poniendo dura la cosa. ¿Estamos entendiéndolo? Dice, tienen quien le juzgue. Otra vez lo repite, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo si Dios perdonó? Oigan bien esta parte. Todos nuestros pecados, los primeros y los últimos, ¿cómo nos va a llevar a juicio si ya nos perdonó? Vean cómo la gente se confunde. Pero un juicio no necesariamente es un castigo. O para unos sí, para otros no. Porque cuando tú vas al juez, te están enjuiciando de lo que está pasando. No te han dicho un veredicto, pero estás en un juicio por lo que hiciste. Ya, si hiciste cosas buenas, tú estás bien parado en un juicio. Pero si hiciste cosas malas, te van a temblar los pies. Entendamos esta parte, porque la gente se enreda toda. Ahora, ¿qué has hecho tú o yo o los que me están oyendo conforme a lo que está escrito? Porque aquí dice claramente que por la palabra que el Señor ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Basado en lo que tú dejaste de hacer de aquí, es donde Dios te va a decir, ¿y por qué? ¿Quién te dijo a ti? O a ti, o a ti, o a ti, a toda la congregación. ¿Dónde estaba escrito? Por la palabra. Si está escrito, va a decir el Señor, bien, hiciste, hijo mío, ¿verdad? En lo mucho, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero ¿qué tal si te fuiste por otro lado? Y dijiste, bueno, eso lo hice por ti, Señor. Eso te lo achaco a tu nombre, Señor. Aunque no sea bíblico. Y me refiero a todo lo que a usted se le venga a la mente. Bueno. Vamos a ver este ejemplo de este hombre. Muchos siguen ignorando a Jesús. Vamos a ver a alguien muy famoso. En Juan 18:33. Amén. Juan 18:33 nos habla de este líder romano. O de este, pues sí, era como un líder, ¿no? Muy tremendo. Que es Pilato, el líder romano. El que supuestamente era el mandamás, el jefe, el que le daban la autoridad y bueno, un montón de cosas que hacían en el nombre también de Pilato, mucha gente hipócrita, ¿verdad? Pero, ¿qué dice cuando se encuentra la gran verdad puesta en Jesús y alguien tan mal, tan perdido en la carne que es Pilato? Ahí, así como está él, se encuentran muchas personas hoy en día. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque es necesario, porque viendo, oigan bien, lo que están oyendo hoy ustedes, lo puede oír mucha gente y no lo creen. ¿Sabían eso? Amén. Hay gente que dice, bueno, ¿cómo pasó eso? Yo no lo creo. Y lo estamos leyendo de la misma palabra del Señor. Bueno, vamos a ver qué pasó con Pilato. Juan 18:33 dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús, oigan bien, y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Oigan las preguntas de Pilato. Amén. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo ha dicho otros de mí? Porque eso es lo que pasa. Cuando usted le dice, oye, el Señor
te quiere dar salvación, el Señor. Y la gente dice, ¿lo dices tú? ¿O es cierto? ¿O no es cierto? ¿O está escrito? ¿O me quiere sacar el dinero? ¿O ¿verdad? La gente piensa un montón de cosas. Bueno, aquí el Señor, como él era amante de la verdad, le empieza a hablar con la verdad. Y le dice, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy acaso judío? Dice, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Le dice. Oigan bien, ¿ustedes creen honestamente que en esos tiempos Pilato no sabía lo que había hecho Jesús? ¿Ustedes creen que no se había corrido la voz de todos los ciegos que él sanó? ¿De todos los sordos que él sanó? ¿De todos los torcidos que él hizo caminar? ¿De todos los milagros que hizo el Señor Jesús? ¿Ustedes creen que él no sabía? Sí sabía. Entonces la gente ignora y sigue ignorando. Entonces Pilato le dice, ¿qué has hecho? ¿Sí? Porque quieren que yo te dé acá palazos y te mate. Respondiendo Jesús, oigan bien, le va a decir la verdad. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Al oír eso, Pilato debe haber entendido que Jesús le estaba diciendo otra verdad. Como diciendo, hey, me está diciendo que el reino de él no es de aquí. O sea, todo lo que le está diciendo lo debería ver, pero no, él no entendía. Vamos a ver por qué. Le dijo entonces Pilato, le pregunta, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Tiene una coma, un punto, dice, yo para esto he nacido. Oigan bien. Dice, y para esto he venido al mundo. Una coma dice, para dar testimonio a la verdad. Y Pilato, imagínense la cara de Pilato. Todo aquel, dice Jesús otra vez, que es de la verdad, oye mi voz. Y le vamos a cerrar aquí en el 38. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Entonces Pilato se quedó en las mismas. El gran romano, el gran hombre que se las sabía todas, tenía la verdad enfrente de él y la ignoró, diciéndole la misma verdad. Es como que a ti te digan, aquí está una pared blanca, ¿la puedes ver? Y tú digas, ¿cuál pared? ¿Cuál? O sea, que el mismo Cristo, su poder, su gloria, esta es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dice Pilato. Así hay gente ahorita. Por eso es muy triste que la gente se haga religiosa y no camine con Dios, porque todo está aquí. La gente diga, no, a ver si algún día yo tengo tiempo de dedicarle tiempo a Dios. No, así no es. Pero, ¿cómo saber? Oigan bien, ¿cómo saber si andamos caminando con Dios o no? Ya vimos cómo saber o cómo caminar con Dios. Ahora hay que ver si actualmente usted y yo caminamos o no con Dios. Porque yo puedo decir muchas cosas aquí, pero hay que ver en la balanza perfecta, que es nuestra palabra del Señor. Vayan a ver cómo nos podemos dar cuenta, ¿sí? Porque esto que vamos a ver es bien interesante. Tengan paciencia, esto está muy hermoso. Vayan conmigo a Romanos 8.1. Se va a sorprender de esto. Romanos 8.1 nos va a mostrar la verdadera cara de la iglesia, verdadera en el Espíritu, y también va a sacar a la luz a todos aquellos mentirosos. Bueno, ¿cómo saber si usted y yo hoy en día, con lo que ya tenemos como personas en el Señor, en realidad estamos dando las medidas que Dios busca en un varón o en una mujer? Vamos a ver qué dice Romanos. Dije Romanos 8.1. ¿Amén? Amén. Oigan lo que dice aquí. Dice así el apóstol Pablo, un gran conocedor, guiado por el Espíritu, quien Dios tumbó y hizo una persona nueva otra vez en Cristo Jesús, después de haber sido un terco y un religioso. Dice Romanos 8.1, dice, ahora pues, oigan bien esto, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y toda la gente dice amén allí. Todos se gozan y dicen, jajaja, qué hermoso es Dios. Pero hay que seguir leyendo para sentirse o más gozoso o más triste. ¿Sí? Ahí depende usted. Dice, los que no andan conforme a la carne, para esos no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que no andan conforme a la carne. Bueno, es que la gente dice, es que todos estamos en Cristo y estamos en victoria, ¿no? Pero hay que ver que Dios conoce ese corazoncito escondido, terco, cabezón, que no quiere creerle a Él. Por eso dice,
Y aquí los va a desenmascarar. Los que no andan conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. Y luego dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, no la ley escrita en piedras, sino la ley, ¿cuál? De Espíritu. O sea, el nuevo nacimiento. Ya no la ley, que por medio de la ley nos dimos cuenta que éramos bandidos, mentirosos, rateros, deseosos de malas cosas. No, ese tipo de ley no. La ley del Espíritu, que es en Cristo Jesús. Oigan bien el cambio aquí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha pasado? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que tú estás caminando con Dios, si es que estás sirviendo en el Espíritu y no en la carne. Es muy fácil, ¿o no? Dice el 3, porque lo que era imposible para la ley, eso era lo de antes, la ley que trajo Moisés, dice, por cuanto era débil para la carne, no se podía. ¿Estamos entendiendo? Oigan el cambio que hace Dios. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado condenó el pecado en la carne, en la cruz del Calvario. Por eso es que cuando tú crees por ley divina de Dios, cambias y vuelves a nacer. Porque ese es todo el paquete que se mueve cuando tú crees en el Señor Jesús. Amén. Es ahí donde tú ya recibes todas estas cosas, todas estas bendiciones. Y ya cuando crees empiezas todo, obviamente el Espíritu te lleva a la verdad y a la justicia y empiezas a vivir en el Espíritu y vas dejando la carne poco a poco. Eso es basado si es que tú eres guiado por Dios y yo también. Vamos a seguir leyendo. Dice en el 4, para que la justicia de la ley, dice, se cumpliese en nosotros, y ya vimos que sí. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque eso es lo que ya Dios está viendo. Si tú en verdad y yo volvimos a nacer, ¿a qué vamos a vivir? ¿En deseos de nuestra carne y en tradiciones y en fiestitas? No. En el Espíritu. ¿Y el Espíritu quién es? Dios. O sea que tú vives lleno de obediencia y por ley divina, si se te mete, si tienes miedo de Dios, caminas con Dios. Aquí está todo. Oh, wow, qué tremendo es esto. Dice el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Sí? Que dejemos de pensar en las cosas de la carne. Bueno, ¿por qué? Dice, pero los que son en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y aquí va a decir ¿por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Eso es lo que lleva el estar pensando en la carne. Ahora, ¿qué es pensar en la carne? No es tu necesidad, son tus deseos. Tú puedes tener necesidad de todo como todo el mundo, pero si tus deseos son malos, pensando en la carne. Aleluya. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué es vida y paz? Porque Él sabe tus deseos, te los va a dar. Tú no necesitas preocuparte. Tú no necesitas, Señor, tu palabra dice. No, es que tú le crees y ya viene. Buscaste el reino de Dios y la justicia y lo demás te es añadido. Por eso recibes en el Espíritu paz, vida y paz. Por eso entendamos la diferencia de caminar con Dios y nomás estarle haciendo allá loquito. Aleluya. Vean cómo dice enseguida el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso, ¿cómo pues la gente se va a mover en qué? ¿En el Espíritu o en la carne? Por aquí dice que es totalmente enemistad el moverte en los deseos de tu carne y en la mía. No muy recomendable para nada. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso dijo el Señor, por sus frutos los vas a conocer. Él ve los frutos de toda la gente que está impía, pecadoramente, todos los días en la carne, sirviéndole al Señor sin el Espíritu. Y Él dice, wow, yo los puedo ver desde ahorita en esas congregaciones tan grandes, tan limpias, tan barridas, que están bien en orden, que cuando tiran la ofrenda, la levantan, todos caminan como soldados y hay mucha orden, pero nadie está en el Espíritu. Sí, de lejos. Con su boca me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Ahí está. Aleluya. Sigue diciendo en el 9, mas vosotros no vivís según la carne, dice la verdadera iglesia, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es lo que siempre hemos dicho aquí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? El Espíritu Santo aquí ya lo mencionamos como ¿qué? Como el Espíritu de Cristo. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, de la transformación de que tú creíste.
Si es que creíste, ahí va a haber un cambio en tu vida. Dice en el 11, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, ahí va otra vez, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Oigan nomás, qué bendición tras bendición. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Por eso la gente que se siente y que dice, yo soy del Señor, pero hago todo esto porque me gusta, carne. Deudores somos, dice aquí, para con Dios, no para que vivamos dándole nosotros a Dios en nuestros deseos de la carne sacrificios que Él aborrece. Tenemos que movernos en su obediencia, que es estando en el Espíritu. De otra manera tú no puedes agradar a ningún Dios. ¿Con qué lo vas a agradar? ¿Sí? ¿Con el espíritu qué? Carnal, con el espíritu navideño. ¿Con qué vas a agradar a Dios? Si estás en la carne continuamente, todo aquel que está en la carne tiene que recibir esto y cambiar y salir de ahí. Amén, porque por eso estamos viendo esto. Miren cómo dice el 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y es lo que hizo Enoc. Caminar y dar el testimonio de que agradó a Dios, caminar, vivir en eso, en espíritu. Él hizo morir las obras de la carne. ¿Por qué qué? Porque el espíritu él mismo le decía, deja esto, para esto, le daba la convicción de que lo que hacía estaba mal. Eso es vivir en el espíritu, en la santidad, el apartarse. ¿Sí? ¡Qué tremendo! Luego dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Subrayen ese también. Amén. Porque no todo el que se ve como un cristiano va al cielo. No todo el que viene de Israel es judío. No todo el que es judío es de Israel. ¿Se estamos entendiendo? Amén. Dice en el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez en temor, ¿cómo dice? Para estar otra vez en temor, así dice. Sino que ha recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué es eso, clamar Abba Padre? Es decir continuamente, Señor, ayúdame. Señor, guíame. Señor, ya fallé. Señor, me arrepiento. Señor, necesito. Señor, quiero. Tú tienes que hablar continuamente con Dios, clamando Abba Padre. Porque Él está contigo, Él es tu Padre. Y tú eres su hija o su hijo. Tengan acceso a las bendiciones que Dios nos está ofreciendo. Dice entonces el 16, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora ya sabes tú y yo si en realidad caminas con Dios o no. ¿Qué estás haciendo? ¿Te quedó esto o no ni entendiste? O dices sí, amén. Aquí está todo en la Biblia. Miren, por eso es necesario vivir por fe. Vamos de regreso a Hebreos 10:38. Y ya nos apuntamos ya para terminar. Hebreos 10:38. Amén a eso. Oigan bien lo que dice Hebreos 10:38. El Señor nos llama a nosotros justos, porque somos de un Dios que es justo. Entonces dice, mas el justo vivirá por la fe. ¿Cómo vas a vivir tú por la fe? Bueno, porque ya creíste, porque ya Dios te ha transformado, porque tú ya moriste junto con Él, resucitaste. Pues es todo un proceso, ¿entiende? No es nomás decir, pues, ahí dice. No, aquí dice, mas el justo vivirá por la fe. Y luego dice, y si retrocediere, o sea, como volviéndote al mundo o a la persona que tú eras antes sin el Señor, no agradará a mi alma. Porque la que se va a perder no es tu carne ni tu espíritu, es tu alma que va al mismo infierno. Entonces el espíritu regresa a quien lo dio. Es el espíritu de vida. Dios lo toma, dice, ese es mío. Se lo lleva. La carne es y se queda en la tierra. Pero hay del alma que termina en el infierno. ¿Estamos entendiendo eso? Por eso dice, y si retrocediere, no agradará o no agradará mi alma. Hoy luego dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea que hay un grupo que sí retrocede para una perdición. Por eso es que cuando Dios, el Señor o Jehová vio a Saúl, ustedes pudieron ver que él no está en Hebreos 11 como un hombre de fe. Porque a lo mejor digo esto yo, que él vio lo que tenía, como ve que tiene usted y como yo tenemos en el corazón. Que hay gente, como dice aquí en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Quiere decir que sí hay unos que sí.
sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cómo tú vas a tener una preservación del alma si no crees, ni entiendes, ni sabes, ni te preocupas? Miren, vamos a ver quiénes son estos hombres, aleluya, porque la Biblia nos los enseña a todos. ¿Quiénes son los hombres que sí han retrocedido para perdición? Mucha gente dice, por eso es que la doctrina de la salvación, a muchos les dicen que la salvación no se pierde. Que Dios se ocupa que tú hagas algo, entonces ya no es por fe, y ya no es por gracia, sino son los dos. Bueno, aquí estamos viendo algo muy tremendo, ¿no? Aquí estamos viendo que hay grupos que sí retrocedieron, ¿sí? Se volvieron. Oigan bien, lean conmigo 2 de Pedro 2:20. Eso está muy tremendo esto que vamos a ver aquí. Fíjense bien, aleluya, gloria sea el Señor. Ciertamente, dice así, oigan bien la descripción, todos aquellos que les han enseñado en la doctrina de la salvación, escuchen bien y lean sus Biblias en sus casas cuando tengan tiempo, para que ustedes mismos, Dios los ilumine, y no el falso maestro al que le están ustedes sirviendo ahí de repente. Oigan bien, pues es que esto está escrito, yo no puedo callarme la boca de tan tremenda verdad. Ciertamente, dice el Señor, si habiéndose ellos escapado, ¿qué quiere decir eso? ¿Que ellos ya se habían salvado o no? Amén. Amén, ya se habían, ellos mismos se habían escapado. Bueno, vamos a seguir leyendo. De las contaminaciones del mundo, oigan cómo andaban ellos, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Tiene una coma y dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Oigan, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y luego explica por qué. Porque mejor, o más bien, dice el Señor, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Otra coma dice, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces ahí vemos ya bien que Dios les da un santo mandamiento y ellos dicen, no, a mí Dios no me dé santos mandamientos, que yo no quiero nada contigo. A mí me encanta el mundo, dicen ellos. A mí me encanta el dinero, a mí me encanta mentir como un hijo del diablo, a mí me encanta tener casas, a mí me encanta tener mujeres, a mí me encanta tener carros, a mí me encanta todo. A mí no me vengas con eso, yo complazco a la gente a mi manera, dicen ellos. Bueno, si algún día, como dice aquí, que ellos fueron participantes, ¿qué es lo que les ha pasado? Se han vuelto a ese santo mandamiento que les fue. Por eso, repito otra vez, Saúl nunca lo van a ver ustedes en el libro de la fe, en Hebreos 11, porque se le hizo caso al pueblo. Y como él hay muchos allá afuera que tienen doctrinas disque de salvación predicando otras cosas que no son bíblicas, pero aquí estamos viendo la verdad. Amén. Dice entonces en el 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno, en el lodo. Entonces de donde Dios los sacó regresan otra vez. Y mucha gente dice, no, es que una oveja cae al lodo y la oveja se lava y ya queda. Y el puerco se lava y vuelve. Como diciendo, el que es puerco, el que es oveja. No, aquí vemos que el que es oveja se volvió puerco. Amén a eso. No cambien las cosas. Aquí dice que el verdadero, ¿verdad? El verdadero proverbio. Aleluya. Gloria sea el Señor. Ya vamos casi a cerrar. Busquen conmigo 2 Corintios 5:14. Es que esto es muy tremendo porque nosotros tenemos que afirmarnos, nosotros tenemos que saber todas estas verdades para vivir en paz, porque, oíganme, el mundo va a hacer sus cosas y usted tiene que preocuparse por recibir una paz que solamente Dios le va a dar. Usted tiene que tener ese consuelo divino de un Dios poderoso que mucha gente ignora y aborrece, pero usted se goza cada día más en Él. Vamos a ver, como lo dije, aleluya, en 2 Corintios 5:14. Oigan qué dice aquí, con relación a tan tremenda bendición que Dios nos ha dado. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esto lo leíamos la semana pasada. El amor de Cristo nos constriñe. O sea que nos obliga pensando esto, que si uno murió
por todos, luego todos murieron. O sea, ese es el proceso del verdadero cristiano. Muere uno, el Cristo de la gloria, y luego muere toda la iglesia del Señor. Eso es lo que pasa. Dice el 15, oigan bien aquí. Aleluya. Gloria al Señor. Y por todos murió, para que los que viven, ¿cuántos viven ahorita? Ya no vivan para sí. O sea, que ya no vivas en la carne pensando, deseando, queriendo, yo quiero, yo deseo. Sí, todo eso está bien, pero si es de Dios te lo da, si no te lo quita. No lo desees que te va a estorbar. No lo desees y te va a ir muy mal. Mejor di, Señor, que se haga tu voluntad. Dame mi necesidad, dame lo que yo quiero, si es que me conviene, si no, no me lo des. Ya no vivas para sí, dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Y qué es morir y vivir para Él? Es creerle, es temerle, es caminar, es vivir en santidad. Dice, Señor, yo quiero caminar, yo quiero, Señor, esto, yo quiero lo otro, pero de ti, en ti, para ti. No para ti mismo, sino para Él. Vivir dándole la honra y la gloria al Señor. Dice el 16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Sí? Porque supuestamente ya nacimos otra vez. Aleluya. Y dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora vamos a leer Gálatas 2:18. Ahí está adelante. Dele para adelante, ahí está Gálatas, luego. En Gálatas 2:18 dice así. Porque es que la gente dice, bueno, yo antes era esto, yo antes era lo otro, y vuelven a hacer las mismas cosas o peores. Pero Él nos advierte en todos los aspectos. El Señor es muy tremendo, muy amoroso, que nos muestra esas verdades a que a mucha gente le incomoden. Y una de ellas es esta. Dice el Señor, dice, porque si las cosas que destruí, si usted ya dejó las mentiras, usted ya dejó de beber, usted ya dejó de fumar, usted ya dejó de ver cosas que no debe ver, usted ya dejó de hacer todas las cosas, bueno, las destruimos, amén. Pero aquí dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea que al Señor le molesta o se alegra cuando nos hacemos transgresores. Se molesta. El espíritu se entristece si es que lo tienen. Si no, pues no pasa nada. Pero ¿qué dice en el 19? Gálatas 2:19. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Si eso es caminar con Dios. No es que tú te llenes de un montón de cosas que ves en los demás, sino es que tú estés y tengas la seguridad de que Dios está en ti, tú en Él, y son una sola cosa. Sí, así como le dijo al Padre, así como yo y tú somos uno, que ellos sean uno también en mí. Sí, en la oración que hizo por sus discípulos. Esto está muy tremendo, muy hermoso. Dice entonces en el 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y luego aquí da el ejemplo de cómo tú puedes vivir y cómo Cristo vive en ti. Oigan bien este ejemplo. Y lo que ahora vivo en la carne, sí, porque estamos en la carne. Fíjate que se somete a vivir en el Espíritu. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén ahí. Amén. Y luego dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice, no desecho la gracia de Dios. Vean, los que desechan la gracia de Dios, los desobedientes, los que se voltean, los apóstatas, los que dicen no pasa nada, los que dicen ven y gózate, comamos y vivamos que mañana moriremos. Bueno, aquí dice, no desecho la gracia de Dios. Hay mucha gente que rechaza tan tremenda bendición que es la gracia de Dios. Dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Yo voy a cerrar con este último y ya. Segunda de Corintios 5:10. Y esto es para todos nosotros que vamos a estar delante de la presencia del Señor. Miren cómo dice segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros, ¿quién son todos nosotros? Los de la iglesia, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? O sea que sí vamos a dar cuentas, entiendan esto. Ahora, ¿qué tipo de cuentas aquí vienen? Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo.
¿Sí? ¿Y qué son las cosas en el cuerpo? Bueno, ya sean las cosas buenas o las malas. Por eso hoy en esta tarde, el consejo para todos aquellos que no han vuelto a nacer, vamos a hacer una invitación a todos aquellos cristianos que no han vuelto a nacer y todos aquellos que no conocen de Dios. Vamos a hacer algo diferente, vamos a traer una oración de fe, que repitan estas palabras. Señor, yo reconozco que he sido un cristiano de palabra, no he vuelto a nacer. Señor, yo me arrepiento de todo corazón, ven a mi vida. Me arrepiento, te recibo como mi Señor y Salvador. Hazme una criatura nueva, hazme entender, hazme cambiar. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor, que Dios los bendiga a todos.